Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno entregue a sus vidas las oportunidades importantes de llevar a cabo los mandamientos y que esto traiga una riqueza extraordinaria a nuestras vidas. Hoy en esta semana, estamos mirando la Parashá Mishpatim y estudiándola. Por lo tanto, vamos a reflexionar en un apartado. Vamos a ver a Shemot 21:33 y dice así: Si abriere un hombre un pozo, o cavare un hombre un pozo, y no lo cubriere, y cayere allí un toro o un asno, el dueño del pozo pagará con plata para regresar a su dueño, y el muerto será de él, del perjudicado. Si embistiere el toro a un hombre al toro de su prójimo y muere, entonces venderá el toro vivo y dividirá su valor, y también al muerto dividirán. Pero si fue advertido el dueño que ya el toro era corneador desde ayer y antier, y no había cuidado su dueño, habrá de pagar toro por toro, y el muerto será para él. Si hurtare un hombre un toro o un cordero, y lo degüella o lo vende, 5 toros pagará por el toro, y 4 ovejas pagará por el cordero. Bueno, pues las leyes Mishpatim, las leyes que tienen que ver con la forma de conllevar y convivir en el pueblo de Israel, porque se habían de dar y se dan situaciones como en todas partes, en todas las culturas, también en nuestro pueblo, se habrían de dar ciertas circunstancias y situaciones que conllevarían precisamente a hacer a veces estas circunstancias, hacer unas rectificaciones por haberlo hecho conscientemente, pero pues a veces en el caso de un toro que en un determinado momento se cayó en un hoyo por descuido, podría ser por descuido, pero también si hay un toro que era corneador y que se sabía que era corneador y que no hizo nada este dueño por él, lo debió haber tal vez encerrado, o tal vez ya debió haber pensado en sacrificarlo. Estas son situaciones que se deberían de prever a fin de no causar daño ni al prójimo ni a los bienes del prójimo. Y esto siempre trae como consecuencia la restitución. Recordemos que uno de los mandamientos que el Eterno entregó precisamente al pueblo de Israel es el no perjudicar la hacienda particular de nadie, sino todos debemos de cuidar y no perjudicar al de enfrente, al de junto, al de al lado, no lo podemos perjudicar. Y precisamente este tema, este punto trata esta parte de las Escrituras, donde nos habla de las leyes respecto a prejuicios patrimoniales, es decir, que tu vecino, que tu amigo, tu familiar incluso tuvo alguna pérdida, entonces se tendrá que reparar esa pérdida. Y esto nos habla de la manera en que se debe operar, que se debe convivir con todos, no solamente familiares, pero amigos, vecinos y con toda persona que en un determinado momento se le causa un daño. Esto es bien importante porque te voy a decir, actualmente, hoy a lo mejor tú dirás, pues yo no tengo toro. Y sí, no hay toros en las calles. Y difícilmente un toro te va a cornear, te va a acornar, o te va a causar un daño, o un daño en tu patrimonio. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, de las cuestiones de tránsito? ¿Qué decir de estas circunstancias a donde hay varios factores aquí que se dan? Cuando alguien causa un daño, un perjuicio por descuido o puede ser por descuido, puede ser
por no tener la destreza o simple y sencillamente causó un accidente por ser imprudente. Entonces todo esto tiene y encaja precisamente acá, y es el punto importante es: tú le causas un daño a alguien, le tienes que pagar. Le tienes que pagar. Entonces, suena duro, pero pues es la realidad. Al final del día, la Torah es muy clara. Todos los que causamos lo aleno, algún daño, lo aleno, alguna situación, tanto en los bienes como en las personas, tenemos la responsabilidad de pagar a cualquier daño. Aquí se trata de los animalitos, pero si tú llevas su carro y fastidias el de otro, pues lógicamente que tu responsabilidad será arreglarlo. Esto es precisamente lo que nos dice la Torah, recordando precisamente que esta es la circunstancia en que vivimos. Entonces, también en el caso de que alguien robare a alguien, dice, si algo robare, si hurtare un hombre un toro o un cordero y lo degüella o lo vende, 5 toros pagará por el toro y 4 ovejas pagará por el cordero. Entonces nos está hablando de que el perjuicio, el daño económico que puede generar una acción, y en este caso ya se habla directamente de robo, y entendemos precisamente, recordemos que hay un principio de interpretación, que cuando hay juxtaposición, entonces nos está hablando de situaciones muy especiales. En este caso, cuando una persona no repone el daño causado, en este caso por el toro, si no lo pagara, entonces es visto precisamente como robo. ¿Sí? ¿Estás escuchando bien? Es visto como robo. Hay gente que a veces va pasando, no mide bien las distancias y ¡boom!, raya el carro de otro. ¿Qué pasa? Pues es que nadie me vio, ¡pum! No, si tú rayas, perjudicas a alguien, tu responsabilidad es pagarlo. Si en ese momento no llevas dinero, bueno, pues tienes que comprometerte a pagarle, porque es lo justo, como dice la Torah. Y esto es lo que hace la diferencia prácticamente en nuestra vida. La diferencia la tenemos que hacer nosotros, es decir, en la manera en que nosotros vivimos y nos comportamos. Y por eso es que son dadas estas leyes. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué son dadas estas leyes? Y la respuesta es: porque el Eterno nos está haciendo un pueblo Kadosh, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo santo. Y la palabra santo no implica, aunque se entiende como algo que tiene apego a lo divino, más bien lo santo tiene que ver con lo que hace la diferencia, Entonces, nosotros, como pueblo de Hashem, pueblo santo, tenemos que hacer la diferencia, es decir, somos la diferencia y tenemos que hacer la diferencia. Por lo tanto, actuar de la manera que la Torah nos enseña nos hace diferentes y nos permite o nos manda o nos instruye a ser diferentes y actuar diferentes con el prójimo. Y esto es lo que está en el fondo. Al final del día, lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos es precisamente a ser diferentes, a ser un verdadero pueblo diferente, un pueblo kadosh, un pueblo apartado. Y estas leyes y todas las leyes que el Eterno dio a través de la Torah tienen el mismo propósito, el propósito de hacer un pueblo kadosh. Por eso es que el Eterno se los entregó en el monte Sinai. Por eso es que el Eterno nos entrega estas leyes
para que nosotros podamos aprender a conducir y conducirnos de la manera sabia que Él quiere y haciendo la diferencia en el fondo, como ya mencionamos. Por lo tanto, debemos nosotros ser responsables de cualquier daño, de cualquier pérdida que hagamos o que causemos a nuestro prójimo. Tenemos que hacernos responsables de ello. No es que nadie me vio y rayé o perjudiqué algo, pues ya me voy, no. Fíjate que ahí me llama mucho la atención que hay gente que, aún no siendo pueblo de Dios, causa algún daño y espera al dueño. Y a mí me tocó saber y conocer de alguien que pasó y cayó el carro de alguien, y entonces agarró y como se tenía que ir, no estaba el dueño por ahí, le hizo una notita y le dijo a la persona: lamento haberte causado daño en tu carro, este es mi teléfono, háblame, te voy a pagar. Eso sí que es algo muy especial. Mis amados, nosotros tenemos que ser honestos, y el robo no tiene nada que ver con nosotros, y el perjudicar a otro o con nuestros bienes, en este caso, por ejemplo, en el caso de un toro, pero eso es como un ejemplo. Pero por ejemplo, hoy tenemos situaciones muy especiales. ¿Qué decir de nuestros perritos? Eso sí es una cosa muy tremenda, porque te voy a decir que así como tenemos perritos muy lindos y que no hacen mal a nadie, sino nada más quieren jugar, Baruch Hashem, a veces hay perritos que muerden. Y oímos del caso precisamente de una madre y una hija ya mayores que salieron, y su vecino tenía, no sé, recuerdo la raza del perro que tenía, pero el caso es que el perro estaba afuera y se les abalanzó a las dos, y la madre, por defender a la hija, el perro se le fue encima y la mordió. Le causó que lo fuera al hospital, le tuvieran que suturar, heridas, y quedó mayugada moretoneada por la causa de la agresión del perro. ¿Y saben qué hizo el dueño? No se hizo responsable, dijo que no pagaba nada, y parece ser que le levantaron un litigio. Y yo me pregunto por qué es que hacer esto. En el caso de nosotros, pueblo de Hashem, nosotros no podemos llegar a esos extremos. Tenemos que llegar a un acuerdo y pagarle si hubo un prejuicio, si hubo un daño a nuestro prójimo. Somos responsables por nuestros animales, y cualquier daño que se dé, tenemos que responsabilizarnos de ello. La Torah nos enseña a ser honestos. La Torah nos enseña a cumplir con esos mandamientos, y precisamente no se trata de solamente decir: ay, es que yo soy pueblo de Dios. No, hay que demostrar que somos pueblo de Dios. ¿Y cómo se demuestra? A través de la forma en que nosotros vivimos. Ese es el punto medular. Bueno, mis amados, que el Eterno nos haga mirar en esta parashá grandes leyes que están escritas ahí, y que los vamos a repasar algunas, que los vamos a profundizar a otras, y que al final del día esto nos va a ayudar a ser verdaderamente un pueblo kadosh diferente. Shalom, shalom.